Ahí está, técnicamente ya estamos grabando. No, gracias a ti, cielo. Ajá. ¿No puedo quitar esto? Minimizar. Ahí está. Perfecto. Voy a quitar el chat, pero lo voy a dejar así escondidito para que podamos ver si alguien comenta. Bien. Entonces, ¿cuáles son las células especializadas en la visión? Creo que lo acabamos de comentar. Teníamos dos tipos de células, conos y bastones. Los conos para la visión diurna, es decir, a color, y los bastones para la visión nocturna, que estos se especializaban, en la percepción de la luminosidad. Ya les había mostrado alguna imagen en donde la distribución de conos y bastones dejaba un pequeño huequito, que era un punto ciego en donde estaba el nervio óptico. ¿Se acuerdan? Bien, la ley de Weber. ¿Qué decía la ley de Weber antes de que se los enseñe aquí en la diapositiva? Luminosidad, ok. ¿Qué decía? ¿Qué decía la ley de Weber, Mario? Creo que era incremento de intensidad. Ajá. Entre intensidad es una constante. Bueno, era una K, pero no sé qué K era, si era constante o... Sí. ¿Sí? Que en la escala logarítmica el incremento de intensidades es constante. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si yo compraba una paleta a 20 pesos y le subían el precio 2 pesos, básicamente le estaban aumentando en 10%. Entonces, yo podía percibir ese incremento del 10%. Ahora, si yo compro una paleta en 2,000 y le suben 2 pesos, no voy a sentir el mismo incremento que cuando la compré de 20 a 22. ¿Están de acuerdo? Para que pudiera percibir ese mismo incremento, tendría que ser proporcional, es decir, al 10%. Tendría que comprarle en 2,200 para que yo pudiera percibir dicho incremento. Que justo como decía Mario, si yo saco el cociente del incremento de intensidad entre la intensidad, eso me da la constante K. ¿Va que va? ¿Dudas con eso? Entonces, la respuesta en su cuestionario es el incremento necesario en la intensidad del estímulo para resultar en una respuesta perceptiva similar, aumenta para mayores valores de intensidad. Y les pongo otro ejemplo. Si traen un libro y les ponen otro, pues iban a notar la diferencia en la mano cargando. Pero si traen 10 y les ponen uno más, no van a percibir el mismo estímulo. Necesitan un estímulo proporcional. ¿Vale? Que de hecho con la ley de Weber también les había platicado un poquito acerca de, por ejemplo, las bandas de Mach, ¿recuerdan? Que eran estos cuadritos que se veían como así, de distintos colores, ¿se acuerdan? Y que les decía que estas líneas no es que realmente estuvieran dibujadas. Sí había, por supuesto, un cambio de intensidad entre un color y otro. Sin embargo, lo que sucede es que nuestro cerebro exagera ese contraste para poder percibir los cambios. Esta Cecilia había hecho un comentario bien interesante y Cecilia había dicho, si ustedes tienen sus bandas de Mac y le ponen un lápiz aquí en medio, realmente la transición entre tonalidades parece continua. ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si te acuerdas de ese comentario que me hiciste, pero me resultó muy interesante. ¿Vale? Entonces, vamos con el que sigue, la pregunta que sigue. En un sistema de percepción, la captura y el procesamiento se hacen de forma simultánea. Aquí muchos se me equivocaron y me dijeron que era verdadero, pero esto es falso. ¿Por qué? ¿Alguien en el chat o aquí en el salón quiere decirme por qué es falso? ¿Que captura y procesamiento se hacen al mismo tiempo? Pues no, o sea, bueno, nosotros siempre entra la información y después tomamos decisiones, ¿no? Por así decirlo. Es un proceso secuencial, Ajá. exactamente. Claudia les ponía un ejemplo bien interesante. No me acuerdo si el jueves o el miércoles, pero les decía que hay insectos que vuelan tan rápido o que se mueven tan rápido que se tienen que detener a procesar la información. Bueno, en primera, a capturar la información, a procesarla y después pueden seguir con su vida. ¿Se acuerdan? Entonces, la captura y el procesamiento no son simultáneos, son secuenciales. Para los sistemas que les llaman en vivo, por ejemplo, la conducción automática de Tesla, no es que el auto inmediatamente vea y sepa para dónde moverse. Es un proceso sumamente rápido, pero sigue siendo secuencial.
¿Ok? Siguiente pregunta. Un sensor con un error grande tiene, aquí les ponía varias opciones. La respuesta correcta es alta especificidad y baja precisión. ¿Se acuerdan cuáles eran las características de un sensor? Eran 3, si no mal recuerdo las que les había dado. Especificidad, que aquí nos está preguntando Mario qué es, ahorita les digo. ¿Qué más? Tenemos especificidad y precisión. La especificidad nos dice que es la capacidad del sensor para detectar exclusivamente una señal, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un detector de humo, el detector de humo no puede capturar información acerca de humedad, ¿cierto? ¿Qué es la precisión? Indica qué tan consistentes y cercanas al valor real son las mediciones del sensor, ¿va? Entonces, si en el problema, creo que el problema decía que tenían un sensor para medir dióxido de nitrógeno, que era muy preciso, no es cierto, que medía dióxido de nitrógeno, pero se equivocaba mucho. Por eso es alta especificidad, porque solamente está orientado a medir el dióxido de nitrógeno, pero baja precisión porque lo mide de forma incorrecta, ¿va? Vamos con el que sigue. El objetivo principal del preprocesamiento es asegurar que la calidad de la información sea la máxima posible. Les ponía varias opciones. Algunos de ustedes me llegaron a contestar que el preprocesamiento lo que hacía era reducir la cantidad de información. Técnicamente es cierto, porque el preprocesamiento limpia ruido y el ruido, en cuestión de memoria, pesa. Pero ese no es el objetivo principal del preprocesamiento. El objetivo principal es la limpieza de mis datos, ¿ok? Y la transformación en caso de que sea necesario. ¿Preguntas con eso? ¿No? Ahora, en esta sí se me equivocaron mucho. El teorema de Nyquist-Shannon. Yo les había preguntado que si para distinguir el día de la noche en Venus bastaba con tomar fotos cada 2.916 horas aproximadamente. Era una pregunta de verdadero o falso. La respuesta es que sí es verdadero. Es una frecuencia suficiente para poder detectar. Exactamente, es un pequeño problemita nada complicado de física. Creo que les había puesto el periodo de rotación de Venus igual a 243 días. Y yo les había dicho que para Nyquist-Shannon la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos el doble de la frecuencia del fenómeno. Entonces, ¿cuál es la frecuencia del cambio día-noche? Convertimos esto a horas. ¿Cómo? Lo multiplicamos por 24. Si hacemos esa multiplicación, nos da 5.832 horas, ¿sale? Entonces, ¿de aquí qué? ¿Cuál es la frecuencia de la señal? De hecho, aquí le puse FF, pero realmente es FS. Tiene que ser la frecuencia de la señal y sí, así. La frecuencia de la señal es 1 sobre 5.832, porque esa es mi frecuencia del ciclo de rotación. Y esto lo tengo que multiplicar por 2 para tener mi frecuencia de muestreo. Pero 2 entre 5.832 realmente es lo mismo que 1 sobre 2.916. Dirán, bueno, ¿y por qué esto es verdadero? Ah, porque es la frecuencia de muestreo. Ay, me están viendo. Otro gran problema que habrá que solucionar. Ahí está. Aquí abajo es lo que les estaba escribiendo. ¿Cómo van a solucionar eso de tener frecuencia? Bueno, acuérdense que el periodo es el recíproco, ¿no? El periodo de muestreo va a ser el recíproco de esto, que son los 2.916 horas. ¿Va? ¿Preguntas con eso? ¿Quedó claro el problema? Porque aquí sí se me equivocaron muchos. ¿Sí? Está fácil, ¿no? Nada más había que recordar la formulita esta de Nyquist-Shannon. ¿Ok? Y acuérdense, si tienen dudas en la tarea, con toda confianza pregúntenme.
¿Ok? Esta vez nadie me preguntó nada de la tarea y yo dije, no, pues todos la entendieron. Si no la entienden, con confianza escríbanme. Siguiente pregunta. Teníamos una señal continua con ancho de banda de 8 kHz y la muestrábamos a 12 kHz. ¿Era suficiente o producía aliasing? La respuesta es que no era suficiente. Producía aliasing. ¿Por qué? Porque, ¿qué decía Nyquist Shannon? Otra vez, que la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos el doble del ancho de banda. Al menos 16 kHz para muestrear. ¿Sale? ¿Se acuerdan qué era el aliasing? ¿Qué era qué? Bueno, que no cumplía esa condición y había como Ajá, ¿qué se produce cuando no se cumple la solapamientos. condición? Solapamientos, algo Se así. solapan frecuencias altas con frecuencias bajas porque en la convolución del tren de deltas de Dirac con el espectro de la frecuencia se producía este empalmamiento. ¿Va? Genial. Siguiente. Un conversor analógico digital recibe como entrada un código binario de ceros y unos. Esto es falso. ¿Por qué? Aquí también se me equivocaron muchos. Y de hecho, esta pregunta en específico yo se la respondí en una de las clases. Ajá. Yo me equivoqué ahí, pero creo que sí recibe una señal analógica y ahora sí la convierte. Exacto, el conversor recibe una señal continua. Ajá, continua. La discretiza, es decir, la convierte en bins. Y esa es la que analiza. Y esos bins los binariza. ¿Sale? Entonces el conversor no recibe ceros y unos, el conversor recibe señales continuas y devuelve ceros y unos. ¿Preguntas con eso? Sí. ¿Todo bien? Va que va. Y ya, se nos acabó la revisión de la tarea. Esas eran las 11 preguntas. La quise revisar porque vi que algunos tuvieron algunas complicaciones y porque en el feedback que les pedí en el Classroom me dijeron que como es tanta información, les gustaría dar un pequeño repaso. Así que aquí lo tienen. Aparte del repaso que les doy cada clase al inicio, aquí está el repasito de los temas breves que vimos. ¿Preguntas? ¿Quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones? ¿Todo bien hasta acá? ¿Ahí en el chat? Dice Nicolás y Aline que todo bien. Perfecto. Me gustaría ahora, que vamos bien de tiempo, proceder un poquito a la parte de la discusión del artículo que leímos. ¿Esto por qué? Porque también viendo las clases de Claudio, vi por ahí que Aline sacó un comentario bien interesante sobre y sobre el desarrollo cognitivo en los niños y las implicaciones negativas que tiene el uso de tecnología para ellos a tempranas edades. Entonces, traigo unas preguntitas para ustedes que me gustaría que discutiéramos. Aquí realmente no hay nada de cierto o falso o que sea una respuesta correcta. Aquí lo que me gustaría es generar un poco de discusión. Entonces, no sé si ustedes quieran comentarme algo del artículo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿O vamos directamente con lo que yo tenía preparado para ustedes para generar discusión? No se amontonen. A ver, aquí Mario nos quiere compartir su opinión. Bueno, había una parte donde decía que, bueno, nombraban a un filósofo que se llama Víctor Hume, algo así. Y bueno, él decía que hay algo irracional, o sea, que hay algo irracional en nosotros, porque suponemos como el principio de inducción. Y bueno, ese es como tratar de querer saber lo que hay en el futuro, ¿no? Suponiendo lo que siempre va a pasar. Si pasó de una manera, va a pasar de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, ese es como que interesante. Bueno, se me hizo interesante. Muy bien, el principio de la inducción es un proceso generativo de información que nos permite ir de lo particular a lo general. Es lo que hacemos nosotros en teoría de números, por ejemplo, ¿no? Suponemos que se vale para el cero, es decir, que es solución para un conjunto no vacío. Asumimos la hipótesis inductiva y probamos para n más 1.
Entonces, esto tiene muchísimas ventajas en la generación de conocimiento para los sistemas cognitivos, pero también tiene un montón de limitaciones. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué de malo podría traer el principio de inducción a la vida real? En matemáticas es una joya. Nos gusta usarlo mucho, pero en la vida real, ¿quién se le ocurre algo? Por ejemplo, ¿te gusta el jamón? Poquito, digamos que sí. Nada más binaricemos, ¿sí o no? ¿Te gusta el jamón, Cecilia? Sí. ¿Te gusta el jamón, Sandra? Sí. Entonces, ¿qué diríamos por principio de inducción? Que a todas las personas presentes en este salón les agrada el jamón. ¿Pero qué creen? Que a mí no me gusta. Entonces ahí se rompe el principio de inducción. Es una buena manera y una aproximación interesante de, exacto, eso que dice Nicolás es bien interesante, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Hay que tener mucho control sobre nuestra población sobre la que estamos haciendo inducción. En matemáticas funciona precioso, porque está demostrado que el principio de inducción es un algoritmo correcto. Pero en la vida real hay que tener muchísimo cuidado por todas las variables que se pueden colar por ahí, ¿vale? ¿Alguien más que quiera compartir un comentario sobre el artículo? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie lo leyó? ¿Qué te pareció, Sandra? Pues bastante interesante el cómo también pues abordaba todo eso de la cognición. ¿Qué es la cognición? Pues, Estamos, ajá. lo describe como justo nuestro proceso y también trabaja algo de pues lo tradicional humano. Ok. Aquí Sandra menciona dos cosas bien interesantes, cognición y el concepto que tenemos de humano. Por cognición, tal vez podemos definir procesos racionales, ¿no? Que nos permiten generar conocimiento, aprender de experiencias y deducir nuevos comportamientos. Con respecto a la cuestión de lo que es y no es humano, ahí el artículo se mete en algo bien padre, que es esa ligera o esa delgada línea que había antes entre lo animal y lo humano, que decíamos, lo que nos diferencia es nuestro proceso de razonamiento, ¿no? Pero ahora las computadoras también razonan, e incluso lo hacen mejor que nosotros. ¿Dónde quedará entonces esa cuestión del concepto humano? ¿Hasta dónde será viable o factible definir que algo es o deja de ser humano con respecto a su capacidad cognitiva y racional que tiene? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué se les ocurre? Es una cuestión y un dilema interesante, ¿no? Algo que muy bonito que decía el artículo y que me gustó mucho es que el mundo cambia con el hombre y el hombre cambia con el mundo. No con el hombre género masculino, sino con la raza humana en general, a eso me refiero. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguien? De la parte histórica, ¿qué sucede, Mario? Bueno, de la parte histórica, vi que, bueno, empezaron desde Aristóteles, ¿no? Donde él le daba como una importancia a algo que le llamaban alma y con eso, según él, el humano podía alcanzar como la felicidad absoluta y y le dio mucha importancia al cuerpo. Ok. Eh, entonces, fue como, por ahí dicen que era como un inicio al estudio de la, como anatomía, por así decirlo. Sí. Y bueno, y ya después, Descartes Ajá. le daba mucha importancia a algo que, bueno, no sé qué tanta tenga, pero ya se tenía estudios de eso, que era de la glándula pineal, Ok. pero no sé exactamente qué hace esa cosa. O sea, es como, sé que es como un regulador como nuestro reloj biológico, pero sí le otorgan como mucha importancia, pero no sé por qué. Vale, podemos discutir de eso después si quieren. Aquí ahorita en el chat veo que hay manos levantadas. Ahorita Ujú. les damos el micrófono, ¿vale?
De aquí lo que dice Mario, algo bien importante es esta cuestión de cómo al humano ya no solamente se le percibe como racional a través de su proceso de memoria, sino que ahora también se incluye en este proceso de aprendizaje, generación de conocimiento a sus sensores, que básicamente es su cuerpo, lo que puede interactuar con el entorno. Entonces, esa es una parte bien padre del artículo y que justamente tiene mucha relación con todo este proceso de las aumentaciones cyborg, ¿no? Porque ahora ya no solamente dependemos de cuestiones biológicas, sino de aumentaciones que podemos integrar de forma artificial, que esto genera todo un debate ético y moral, ¿no? Porque hasta qué punto debería ser factible que un organismo o una organización tenga el poder de controlar quién accede y quién no a estas aumentaciones. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, y esto ya lo vivimos hoy en día, como por ejemplo los chips de Neuralink de Tesla. No es algo que sea ajeno a nosotros. Ahora, adelante, Cielo y Nicolás, no sé quién de los dos quiera comentar primero. Hola, ¿me escuchan? Sí, hoy. Voy a apagar el micrófono, pero sí te escuchamos. Adelante. Hola. Bueno, yo quería comentar que algo que me pareció muy, pues algo que no sabía, sobre todo era lo de los algoritmos genéticos. Y bueno, cómo parece que lo que están tratando de hacer, pues, en estos científicos que se dedican a estas cosas, pues es justo copiar, bueno, a mí me parece copiar de algún modo lo que se hace, lo que la biología por sí sola hace. O sea, como que parece que están analizando cómo pensamos, y no solo nosotros, también otras, pues, otros seres vivos. Y entonces como si intentáramos copiar, y parece que pues sí funciona, porque pues el avance que hemos tenido ha sido muy, muy, muy grande. Y bueno, también me parece importante cómo es que hasta ahorita, hasta que ya se está materializando ya en una computadora, en algo así, como que nos impacta tanto la maravilla que es el pensamiento, la maravilla que es la vida, que quizás si no se hubiera podido dar. Pero también creo que es muy, muy importante que al mismo tiempo que se va desarrollando esto, tengamos presente la intención con la que se quiere hacer. Porque justo una parte que me pareció muy, muy importante de analizar es al final cuando dice que, bueno, cita a una persona que no sé quién es, pero que dice que justo parece que las pantallas son como las muletas de los ojos y los celulares las de los oídos. Entonces como que estamos creando como discapacidades donde no hay, o buscar zonas donde, o sea, como que las producen en donde no hay. Y entonces justo creo que es un problema que ha ido acrecentando a lo largo del tiempo, y que justo si no vemos por cuál es la intención de desarrollar toda esta tecnología, pues podría ser contraproducente, porque muy, muy, muy contraproducente, porque, por ejemplo, yo creo que lo que nos hace humanos es la creatividad, y pues si no nos podemos aburrir, no podemos ser creativos. Entonces, pues sí, sí me parece algo como muy importante de ver, porque a veces no vemos las consecuencias que podemos crear al hacer algo tan bonito. Ok. Es un comentario muy interesante el que hace. Ay, no me acuerdo quién era. ¿Cielo? No. Creo que sí. Sí era Cielo, ¿no? Creo que sí. ¿Casi me escuchaste? Va. Ese es un problema que tengo que solucionar después para ver por dónde proyectamos el audio. Pero sí, sí era Cielo. Vamos a darle la palabra a Nicolás y a Aline, quien quiera participar primero de los dos, y ahorita agregamos y aportamos comentarios. Voy a apagar el micrófono porque si no se oye eco, pero quien quiera participar, adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí se oye. Va. Bueno, ahorita lo que estábamos comentando sobre como los límites que uno tiene. Ayer estaba pensando en que, por ejemplo, cuando uno es ayudante, eh, pues le da comentarios a los estudiantes para que mejoren en su forma de escribir y demás.
Y entonces en las evaluaciones llegan y habitualmente hay personas que hacen caso y pues escriben mejor, dan mejores respuestas, pero uno en última instancia no puede decir como a priori si la persona de veras está como entendiendo lo que uno intenta comunicar o si nada más logró seguir como un algoritmo de una manera muy, muy buena. Y pensé que pues algo similar ocurre cuando uno está trabajando con pues esta clase de sistemas de aprendizaje, ¿no? Que eh, si para uno es, por ejemplo, suficiente que el sistema logre ejecutar la tarea con base en ciertos parámetros de manera adecuada, pues uno puede decir que está aprendiendo, ¿no? No es algo que podamos, pienso, hacer como ni siquiera como con otra persona, con otro humano. Uno determina esos parámetros, pero uno no puede decir, como desde la experiencia propia, si la persona está entendiendo. Y otra cosa del artículo que pusimos en nuestro comentario al final eh, es que me pareció que de pronto desbordaba. Em, Como cuando uno está en, no sé, en álgebra lineal y entonces está en espacios vectoriales, ¿no? Eh, Uno pues se queda en ese marco y uno ya no habla de otras estructuras. Pensándolo como en el artículo, siento que de pronto desde la neurociencia quería pasarse a un problema más denso, que era pues, qué significaba que algo fuera humano, que algo sea humano, que suena más filosófico y difícil contestarlo desde la misma neurociencia porque la disciplina queda desbordada por la pregunta, que no quiere decir que no sea interesante, es una pregunta increíblemente interesante, pero sí me causó un poco de extrañeza que se metiera tanto con eso. Platicábamos en el grupo con mis compañeros de equipo que era como hablar del barco de Teseo, ¿no? Como de, bueno, hasta qué punto cuando le quitas piezas a un humano deja de ser humano. Eh, ya eso me pareció un poquito extraño el artículo. Eran esas dos cosas que quería comentar. Muchas gracias, Nicolás. Ay, déjenme pegar el audio. Esto específicamente que mencionas de que desborda es porque las escritoras del artículo son doctoras en filosofía, se especializan en ciencia y tecnología, entonces por eso que se meten un poquito a esa cuestión. ¿Cómo le podemos llamar? Ay, ¿cómo se llama esta rama de la filosofía que busca explicar al ser con su razón de ser? No es ontología. Déjenme acordar, pero mientras me acuerdo, Aline, adelante, voy a apagar el micrófono otra vez porque me escuchan doble, pero adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no sé si la parte de la filosofía que busca explicar el ser es el arjé, y me parece que empieza con los presocráticos. Pero bueno, esa es otra historia. Creo que el artículo abarca bastante cosas muy interesantes y adicional de todo lo que han comentado mis compañeros, la cognición no solamente se queda en el estado del razonamiento y el entendimiento lógico, sino que también existen otras variables muy importantes como la parte de las emociones. Y a pesar de que muchas veces nosotros como seres humanos queremos apagarlo, y sí, es importante tener una inteligencia emocional, el uso de las emociones también puede ser un tema un poco catastrófico, porque a base de la emoción podemos tomar decisiones que pueden alterar nuestra realidad o nuestras decisiones. Y esto también lo tomo como ejemplo porque hay un gran diferenciador entre el ser humano y la máquina. La máquina, al no ser todavía un elemento orgánico, y que es lo que buscan simular, no tiene que pasar por procesos bioquímicos que pasan en nuestro cerebro para una toma de decisión o de sentirnos de alguna forma este, bien o mal, o pasar por momentos de depresión, ¿no? Que pueden alterar la forma en cómo percibimos y cómo interactuamos en nuestra realidad. Ahora, todo esto, ¿por qué lo digo? Porque me he cuestionado mucho sobre el tema de la conciencia. ¿Podría llegar un momento donde la inteligencia artificial pudiera tomar conciencia? Y esto, hay teorías que dicen que sí, hay otras teorías que dicen que no, porque la conciencia es un tema que nos jactamos de que es algo muy humano y por eso nos diferencia entre el reino animal u otras
especies. Es un proceso a lo largo de la vida del ser humano que va desarrollando para poder tener este uso, ¿no? Y saber como un parámetro de las cosas que hacemos y empezar a clasificarlas y bueno, se derivan muchísimos temas más. Pero a lo que yo voy con todo esto, realmente podría llegar a ese punto, entender ese entorno, porque la inteligencia artificial va aprendiendo de sí misma, ¿no? Y cuando vas teniendo un contexto y un sentido común, vas hilando cada una de las cosas. Ahora, otro diferenciador es la creatividad y todo el sistema orgánico y toda la parte social que son muchísimos hilos que pasan en la mente del ser humano a través de la máquina. La máquina aprende y trata de emular. El ser humano pasa por muchas experiencias, no solamente lógicas, sino que somos un producto social de muchas cosas, ¿no? De todo lo que vivimos somos el reflejo. El lenguaje también es un punto y una liga. Dependiendo el idioma que tú hables, es la forma y la percepción que vas a tener de tu mundo. Si aprendes otro lenguaje, te vas a dar cuenta que la lengua uno no es la máxima que necesitas y te falta tela para poder expresarte y tener otro aprendizaje, ¿no? Entonces todo lo que tú vas dando es lo que va a ir aprendiendo esta maquinita. Y me quedo pensando en nuestra capacidad orgánica, ¿no? Desde el momento en el que hablamos, pensamos, el mismo cuerpo, cómo se regenera. Igual y esto puede sonar un poco tonto, pero ¿qué pasaría si el cerebro funciona también como una parte, ¿cómo decirlo? Como un antivirus, pues cuando el cuerpo tiene una herida o algo, busca la manera de sanar y aprende, ¿no? Sobre los virus que entran en el cuerpo, la forma en cómo trata de recuperarse algún tipo de lesión, tanto física como mental y se regenera y aprende, ¿no? O sea, es como ver esa inteligencia artificial, pero de una manera orgánica. Y es algo que empieza también a muchos científicos a querer emular y he leído sobre eso al respecto. Pero no solamente se queda en un tema reparativo, ¿no? En la forma de nuestro aprendizaje, en cómo percibimos la vida. Y cada vez que intentamos tratar de conectar, es como si el mismo cerebro fuera su mismo antivirus, de cerrarnos esa posibilidad de adentrarnos y lo colapsamos. Pero bueno, no quiero extenderme mucho porque siento que es un tema que da para bastante, pero aún hay muchas disyuntivas en la forma de cómo tratamos de entender cómo funcionamos y la complejidad que existe en nuestro cerebro, ¿no? Y la forma en cómo nuestra realidad tratamos de expresarla o de acomodarla en cualquier tipo de las expresiones humanas o de los diferentes o las diferentes ciencias que existen para poderle dar un sentido, ¿no? Y una conexión y poder comprender la complejidad que involucra nuestro propio entorno y nuestro propio sistema. Perfecto. Me parece un excelente comentario el que haces, Aline, un comentario que agrega mucho valor. Ahí me vieran haciendo notitas porque se me olvidan las cosas que me dicen y necesito acordarme. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que dijeron sus compañeros? O ahí mismo en el chat. Si quieren abrir el micrófono, nada más levántenme la mano para callar mi micrófono y subirle el volumen aquí a la compu. ¿Alguien? Sacaron muchos comentarios de valor. Cielo con la parte de los algoritmos genéticos, Nicolás con la parte de la distinción entre un algoritmo y un proceso real de aprendizaje. Con Aline sacamos un montón de cosas, como por ejemplo las emociones, la heurística, la definición de conciencia, las ventajas que tienen los organismos sintéticos comparados con nosotros como organismos biológicos. ¿Nadie? ¿Tú? Bueno, una cosa que yo siento que nos caracteriza mucho, sí son las emociones, porque muchas decisiones se toman en base a eso. Si una persona le caes mal, aunque sí, aunque tu apoyo sea pues útil, Sí. no lo va a pedir. Sí, aunque casi sea de vida o muerte. Muy bien. Sí. Me gusta mucho Ujú. que quieran vivir emociones fuertes en la vida, porque adivinen qué es lo que vamos a estudiar en la segunda parte de este seminario.
Adivinen para qué les voy a empezar a hablar de memoria y de LSTMs. ¿Alguien conoce lo que es una LSTM? ¿O lo que significa LSTM? LSTM es el acrónimo de Long Short Term Memory. Es una estructura de una red neuronal que guarda dentro de su arquitectura un pequeño mecanismo de memoria a corto y a largo plazo. Este tipo de mecanismos, el STM, se utilizan de manera frecuente, por ejemplo, para modelar series de tiempo, ya que si tenemos estacionalidad y estacionariedad en la serie de tiempo, la LSTM puede detectar estos patrones. Ahora, nosotros no vamos a trabajar con series de tiempo, pero ¿a poco no el contexto del lenguaje es bien importante? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha, pero cuando nosotros queremos entender realmente qué es lo que dice el texto y no solamente seguir la sintaxis, sino darle una semántica, necesitamos tomar referencia. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a particionar el texto en ventanas de tiempo y vamos a ingestar a las LSTMs con nuestro texto procesado. Primero lo tenemos que capturar. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, yo les hice trampa, les pedí una encuesta de feedback y realmente lo que estoy haciendo es capturando comentarios que puedo estudiar después. ¿Están de acuerdo? Luego, lo que puedo hacer es procesarlo. Ahorita estamos viendo procesado de imágenes, ya llegaremos al procesado de textos. Y finalmente puedo hacer un análisis con ciertos algoritmos. LSTM es el abuelito de la arquitectura del transformador. ¿Qué es el transformador? Básicamente es la novena maravilla del mundo con la que funciona ChatGPT y todos estos modelos largos del lenguaje. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver la arquitectura del transformador? Bueno, para allá vamos, ¿ok? Entonces, quise darle hoy a la clase este enfoque de discusión. Me gustan mucho las ideas que traen. Me puse a leer las tareas que me mandaron y sí traen unas cuestiones ahí filosóficas bien interesantes. Me gusta mucho la perspectiva que da Aline, por ejemplo. Si no me recuerdo, Aline es profesional en psicología, entonces por eso tiene ese enfoque tan neurocognitivo que me agrada mucho. Por ahí hay biólogos que sé que también están inscritos en el curso, al menos de forma de oyentes, que por eso le dan tanta importancia a la parte de las limitantes que tienen los organismos. Entonces, me hubiera gustado que hoy continuáramos con la parte de la operación puntual del histograma, pero no se preocupen, lo que vamos a hacer es que el viernes les enseño histogramas y operaciones espaciales. Al menos quiero que veamos el filtro de medias, el algoritmo de Cani, con el laplaciano, la primera, la segunda derivada para poder detectar bordes y algunos otros pequeños filtros espaciales para que puedan hacer limpieza de imágenes. ¿En qué va a consistir su práctica de Python? Nuevamente les voy a pedir que hagan equipos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes me dijeron que conocen lo básico. Entonces quiero que se peleen entre amigos con Python, ¿va? ¿Qué van a hacer? Van a elegir dos imágenes, les van a agregar ruido gaussiano y ruido sal y pimienta. ¿Qué diablos es eso? El ruido gaussiano ya se los había enseñado. Es añadirle aleatoriamente valores a los píxeles de forma aditiva, distribuidos en una curva gaussiana. Ruido sal y pimienta es literalmente o pasas a blanco o pasas a negro ciertos píxeles de forma aleatoria. Van a ensuciar sus imágenes y luego van a realizar cálculo de entropía para saber qué tanta o qué tan poca información tienen. Van a realizar un cálculo de señal a ruido. ¿Se acuerdan de ese ratio que teníamos para saber qué tan buena era mi señal comparada con el ruido aleatorio o estocástico que entraba? Les voy a pedir que lo calculen. Les voy a pedir que hagan la limpieza de sus imágenes y que sobre la imagen original me saquen el histograma y me lo ecualicen para que vean qué es lo que pasa. ¿Va? Quiero que lo que vimos o que lo que estamos viendo ahorita aquí en clase lo lleven a la práctica. ¿Ok? Les voy a dar 2 semanotas para que hagan esa práctica, que es demasiado, les debería salir en un día, pero más si es en equipo, pero no se preocupen. ¿Por qué hago esto? Porque les estoy dando chance de que me pregunten, ¿va? Porque si nunca se han peleado con OpenCV y si nunca se han peleado con Python, van a aprender a pelearse con ello aquí en el seminario,
¿Vale? Entonces, cualquier duda o pregunta, con toda confianza me lo puedan hacer. Les agradezco mucho su asistencia a la clase del día de hoy, a todos los compañeros que están ahí en línea, Aline, Cielo, Nicolás, todos los demás que nos acompañan. Muchas gracias por sus comentarios y aportes tan valiosos. Démosle gracias a Aline porque se me ocurrió dejarles una tarea con lo que comentó. Tal vez solo les deje una pregunta, ¿vale? ¿Más dudas, preguntas, quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones? Python se Ajá. quedaron como en las gráficas. Los... Los PDFs de lo que se envió de Sí. Python. Y así lo que, o sea, hasta ahí, pues bien. Pero yo ahorita como que escalé un poco lo que hay que hacer. con la cuestión de ruido gaussiano y demás. Ujú. ¿A poco no en la práctica que les subí de operaciones puntuales les dejé definidas las funciones? Ujú. ¿Las pueden reciclar? Aquí. Sí, ¿vale? El histograma ya también se los hice. Lo único que sí les voy a pedir es que traten de hacer alguna solución manual, es decir, sin utilizar librerías para limpieza. ¿Cómo? Únicamente con NumPy. Por ejemplo, que hagan un filtro de medianas. Que agarren un kernel y en vez de que le calculen la media o el promedio, que agarren, ándale, gracias, no me acordaba de este, que agarren la mediana del kernel, una matriz, por ejemplo, 3x3, 5x5, ahí ustedes decidirán cuál es la matriz o el kernel que limpia mejor el ruido. Quien tenga de compañero a Mario, ahí le estará preguntando cuánto da el signal to noise ratio, ¿no? Lo calcularán cuando calculan kernels de 3x3, de 5x5. Y si me agarran de buenas, tal vez les haga a manita la práctica, es decir, les va diciendo, llénale aquí, llénale acá, complétale acá, ¿va? Así que no se preocupen por eso les voy a dar tanto tiempo para que todas sus dudas me las puedan preguntar, ¿ok? De aquí pasamos a memoria, arquitecturas como la LSTM, y de ahí ya vamos a brincar a procesamiento del lenguaje natural. ¿Preguntas? Qué bueno que les gusta la idea. Me agrada que les guste la idea. ¿Todo bien? Si no hay más, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco su asistencia. Tengan un excelente inicio tardío de semana. Nosotros nos vemos el viernes, ahora sí, para terminar la última parte de la práctica de Python. Y se ven mañana con Claudio para continuar, seguramente con